construya y reconstruya continuamente sus esquemas, los conscientes y los inconscientes, sus hábitos, sus patrones más explícitos y los más implícitos. Es decir, todos aquellos que realmente están interviniendo en la percepción, la interpretación, la toma de decisiones y la actuación. ¿Qué ha ocurrido en la escuela? A mí me parece que estamos muy alejados de estos planteamientos. Primero porque ha habido una inversión perversa de la relación medios-fines. Lo que eran puros medios se convirtieron en fines. Y para la mayoría de la sociedad, incluso para nosotros mismos como docentes o expertos, enseñar una disciplina se ha convertido en el fin de la escuela. Y que el niño aprenda una disciplina se ha convertido en el fin. Y no es así. La finalidad es que el niño desarrolle las capacidades fundamentales que necesita para entender, para gobernar su modo de estar en el mundo, su proyecto personal de estar en el mundo. Que las disciplinas son el mejor instrumento para esa finalidad, yo lo afirmo. Pero eso requiere una manera de concebir las disciplinas y de utilizar el conocimiento como un medio, como un instrumento para ese fin. La finalidad de la escuela no es transmitir ni provocar el aprendizaje de disciplinas, sino provocar el desarrollo de capacidades humanas básicas y fundamentales, las cualidades que requiere el mundo contemporáneo. ¿Qué relación tiene el conocimiento que se aloja en las disciplinas con la formación y el desarrollo de los modos de pensar, de sentir y de actuar de los individuos como ciudadanos, como personas y como profesionales? Esa es la incógnita permanente. No se justifica un contenido del currículum porque pertenezca a una estructura lógica de una disciplina. Se justifica un contenido del currículum porque es válido para provocar el desarrollo de capacidades humanas en un sujeto. Si no, a mi modo de ver, no se justifica. Por tanto, la lógica didáctica es muy distinta de la lógica de las disciplinas artísticas o científicas. Es utilizar el conocimiento para el desarrollo de las capacidades humanas de los sujetos. Por eso me parece que definir el currículum en virtud de las conclusiones que obtienen una serie de científicos o de artistas o de académicos en las diferentes disciplinas que dicen en lengua lo fundamental es esto, en geografía es esto, en ciencias es esto, en filosofía es esto, etcétera, no es suficiente, ni es el mejor camino. El currículum debe definirse en función de su virtualidad pedagógica para provocar el desarrollo de las capacidades humanas fundamentales. Por eso me parece mucho más interesante empezar a definir el currículum con términos o conceptos, constructos inventados, evidentemente, polémicos, como son cualidades humanas, como son capacidades humanas, como son competencias. Porque son conceptos, paraguas, que van mucho más allá del puro contenido. ¿Qué entiendo yo por esos términos, cualidades humanas, capacidades humanas o cualidades humanas? Conjuntos o sistemas de comprensión y de actuación. Son los conjuntos de recursos humanos que utilizamos los seres humanos cuando nos enfrentamos a las situaciones, los que sean. Y con la misma prioridad y con la misma relevancia, en ese conjunto de sistemas de comprensión y de actuación están presentes los contenidos, están presentes las habilidades, están presentes las emociones, las actitudes y los valores. Por tanto, desarrollar en la escuela y trabajar en la escuela supone intentar provocar el desarrollo en cada individuo de estos recursos humanos fundamentales: contenidos, habilidades, actitudes, emociones y valores. Priorizar uno y olvidar el resto significa, a mi modo de ver, fracasar y provocar el desarrollo unidimensional del individuo y dejar al desarrollo espontáneo el resto de los recursos que inevitablemente va a seguir utilizando en su vida personal, en su vida social, política, económica y en su vida profesional. ¿Y cuáles son
los recursos que educan a un individuo, todos aquellos que están interviniendo en sus modos de comprender, en sus modos de interpretar, de tomar decisiones y de actuar. Y si esos recursos son emociones, son actitudes, son valores o son habilidades, son tan importantes como los conocimientos. Sin conocimientos no hay competencias. Por tanto, no podemos estar hablando de competencias como enfrentadas a contenidos, a conocimientos, no. Pero las competencias son mucho más que los conocimientos. Como todo sistema en la realidad, pues somos capaces de entender la importancia de cada uno de esos componentes y a la vez la interacción imprescindible para poder comprender la dinámica de su relación entre ellos, o no somos capaces de entender el comportamiento humano, la interpretación, la representación y la acción. Bueno, ¿cuáles son esas competencias? ¿Cuáles son esos recursos humanos que requiere el ciudadano contemporáneo para poder gobernar su vida personal, su vida social, económica y política y su vida profesional? Yo distinguiría tres. Luego, si queréis, volvemos en alguna de las anteriores si hay alguna pregunta y tal. Yo distinguiría tres. Primera competencia fundamental. Capacidad del ser humano para utilizar de manera disciplinada, de manera crítica y de manera creativa las herramientas simbólicas que ha creado la humanidad a lo largo de la historia. Es decir, los conocimientos que ha ido acumulando la humanidad. Pero la competencia no está en repetir y en reproducir esas herramientas, sino en utilizarlas de manera disciplinada, es decir, no de manera arbitraria, es decir, de manera rigurosa, de manera crítica, es decir, entendiendo y comprendiendo que esas herramientas, que esos conocimientos, que esos recursos humanos que ha construido el ser humano son contingentes, han sido construidos históricamente, condicionados por una época, por unas circunstancias, por unas relaciones y por unas fuerzas. Y que lo mismo que se construyen, se reconstruyen, se transforman, se modifican y se cambian. Por tanto, la conciencia de la relatividad histórica, de la contingente histórica del conocimiento es clave para poder desarrollar la capacidad que está contenida. Y tercero, de manera creativa. Es decir, los conocimientos y las herramientas simbólicas de la humanidad no son dogmas para reproducir, sino que son herramientas y plataformas para avanzarnos, para descubrir nuevas maneras, para relacionarnos de manera distinta entre sí, para acceder a nuevas alternativas y a nuevos escenarios. Es decir, para utilizarnos de manera original, singular, nueva, en cada ámbito, relacionándonos entre sí, independientemente del contexto en el que se adquirieron, para poderlos transferir, utilizarlos a nuevas situaciones, para poder hacer preguntas relevantes a las situaciones a las que nos enfrentamos y poder desarrollar hipótesis sostenibles sobre lo que queremos hacer, dónde lo queremos hacer y por qué lo queremos hacer. Aquí hay un concepto que me parece clave y es el concepto de conocimiento que antes decíamos. Para mí el conocimiento es un amplísimo intervalo que va desde las informaciones hasta los paradigmas. Informaciones, hechos, datos, de ahí el ser humano extrae categorías, conceptos, que relaciona en proposiciones. Las proposiciones las relaciona entre sí construyendo modelos, esquemas y mapas mentales. Los esquemas, los modelos y mapas mentales contrastados los va agrupando en teorías y las teorías contrastadas, experimentadas, etc., las va construyendo y convirtiendo en paradigmas. En ese amplísimo intervalo, ¿dónde nos situamos en la escuela? Normalmente en el primer eslabón, en la reproducción de datos, de hechos y de informaciones. Es posible que en el siglo XIX y en la época premoderna fuera imprescindible,
o el individuo humano tenía los datos, las informaciones y los hechos en la mente, o no estaban en ningún lado, nada más que para algunos especialistas privilegiados que tenían bibliotecas a su disposición. En el siglo XXI, los datos, los hechos y las informaciones están a golpe de ratón, de móvil, en la nube, etcétera, etcétera. Por tanto, ese es el eslabón imprescindible, primero, la base material, pero es el más pobre, el inicial, el que tiene menos sentido. Por tanto, a mi modo de ver, en la escuela deberíamos situarnos dentro de este amplísimo intervalo en lo que yo considero que es el estadio fundamental, la construcción de esquemas, de modelos y de mapas mentales. Para la construcción de esquemas, de modelos y mapas mentales necesitamos evidentemente datos, necesitamos conceptos y necesitamos proposiciones. Pero muchos de ellos los podemos alojar hoy, y es mucho mejor que estén alojados en el disco duro externo, en la nube, y no en la mente. Y dediquemos la mente a la elaboración, a la construcción y a la reconstrucción de esquemas, de modelos y de mapas mentales. Por eso insistamos en la escuela en el desarrollo de esquemas, de mapas y modelos mentales, y en la reconstrucción permanente de esos mapas, esquemas y mapas mentales, que el niño y la niña ya los traen, cargados de lagunas, contradicciones, prejuicios, etcétera, etcétera. Dediquémonos en la escuela que reconstruyan esos esquemas y esos modelos y esos mapas mentales que están utilizando continuamente para entender, para tomar decisiones y para actuar. Y dejemos los datos, las informaciones y los hechos al disco duro externo. ¿Qué implica, por tanto, esta primera competencia? Hacer hincapié en la dimensión de investigación del conocimiento. Es decir, en la escuela deberíamos de enseñar al niño a investigar, a observar, a experimentar, a distinguir, a relacionar, a comparar, a plantear problemas, a hacer hipótesis, a intentar comprobar el desarrollo de esas hipótesis. Es decir, al desarrollo del espíritu y del método científico, y no a adquirir el resultado del conocimiento científico que han hecho otros. Es precisamente esos algoritmos, esos datos, esas rutinas, esas mecánicas, etcétera, las que hoy día pueden hacer perfectamente las máquinas, y las que en el mundo profesional se las vamos a ir dejando permanente, continuamente y progresivamente a las máquinas. Segunda competencia, a mi modo de ver, tan importante como la primera, la segunda cualidad humana básica del siglo XXI. La capacidad para vivir y convivir en grupos humanos cada vez más heterogéneos. En lenguas, en costumbres, en religiones, en ideas, en planteamientos, en formas de hacer. Capacidad de amar la diversidad y de respetar la discrepancia. Y capacidad de resolver los inevitables conflictos que una sociedad tan heterogénea va a provocar a través de la palabra, a través del diálogo, a través de las intervenciones democráticas. Esa competencia en el siglo XXI, donde ya no es posible identificar sociedad con cultura, una sociedad incorporará muchas culturas, muchas interpretaciones distintas, es clave para podernos entender en el mundo global. Y eso implica, a mi modo de ver, el desarrollo de la capacidad de entender al otro, de disfrutar con las diferencias, con la diversidad y respetar la discrepancia. Pero claro, nadie va a aceptar vivir y convivir en grupos heterogéneos, a ver, más heterogéneos, de cultura, etc., si no hay un mínimo de justicia social que ampare los intercambios. Por tanto, a mí me parece que esta competencia, lo que implica, o esta cualidad humana, lo que implica es un compromiso decidido por el desarrollo de la mente ética, de la mente política, el compromiso ético y político de las personas. Todo lo contrario de lo que se nos dice. No, en la escuela no puede haber política. Todo lo contrario.
En la escuela debe haber permanentemente ética y política. No política partidista, evidentemente, pero sí trabajar permanentemente en el compromiso y la dimensión ética y política de todos nosotros. Las reglas de juego que rigen nuestros modos de intercambiarnos entre nosotros deben ser decididas con la participación de todos. Y esto es necesario aprenderlo. Y aprenderlo en un entorno plural, en un entorno abierto, en un entorno heterogéneo. Y no es fácil aprender en la familia. Como decía María no hace mucho tiempo, en la familia se aprende a querer lo propio. ¿Quién nos enseña a querer lo ajeno? La escuela. Evidentemente, un espacio plural donde tenemos que aprender a querer la diversidad, lo ajeno, a querer, y a respetar incluso las discrepancias. Y eso yo creo que implica el desarrollo del compromiso ético y político de todos los ciudadanos. Si vivimos en sociedades democráticas, las sociedades democráticas no se pueden sustentar sin el compromiso participativo de todos nosotros. Y hoy lo estamos sufriendo más que nunca. ¿Quién está definiendo las reglas de juego que están condicionando este absurdo de crisis artificial y fantasma que estamos viviendo? ¿Lo estamos diciendo los ciudadanos? ¿Somos conscientes de dónde vienen? ¿Cuáles son sus números? ¿Cómo definir la distribución del espacio público, del espacio íntimo y del espacio privado? ¿Quién define las reglas del juego? Entre todos. Y eso tenemos que aprender desde bien pequeños a configurar los modos, las actitudes y los valores que nos ayuden a comprender la diversidad y a respetar la diferencia y a comprometernos con la redefinición permanente del concepto de justicia, del concepto de democracia, del concepto de participación. Tenemos que redefinirlo permanentemente porque, y esto es un poco mío personal, quizás un poco grave, porque en definitiva lo que estamos viviendo en la actualidad no es más o menos una nueva versión de la antigua lucha de clases. Una nueva versión mucho más sofisticada, mucho más ingenieril de la lucha de clases. Los que tienen el poder quieren imponerlo de una manera o de otra. Y si democráticamente no lo han podido hacer, ahora lo imponen a través de estructuras económicas. Bien, ¿cómo defenderse al ciudadano? Redefiniendo permanentemente el concepto de justicia, de relaciones humanas, de sociedad, de democracia, etc. Y aprender a colaborar, aprender a cooperar, aprender a discutir, aprender a escuchar, aprender a informar. Claro, se supone que el Parlamento, esa catedral de la democracia, debía de enseñarnos lo que es escuchar, discutir, debatir, aceptar las opiniones ajenas cuando son más sustentables que la tuya, cuando tienen más evidencia, etc. ¿Y qué es lo que aprendemos? Que se joda. Pues bien, esto lo tenemos que enseñar en la escuela, no lo van a enseñar en el Parlamento. Esto lo tenemos que aprender en la escuela. Y esto es aprender a educarse, a que cada uno vaya construyendo los esquemas básicos que permiten la convivencia humana. Y la tercera competencia, la capacidad de desarrollarse de manera autónoma, de aprender a desarrollar los propios criterios, a gobernar el propio y singular proyecto vital de cada uno, en las tres dimensiones básicas: la dimensión personal, la dimensión social, económica y política y la dimensión profesional. Eso implica conocer y comprenderse a sí mismos. Primero, autoconocimiento. Tenemos que ayudar a los niños desde bien pequeños a que se autoconozcan, que sepan quiénes son, cómo son, por qué son así, y cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, cuáles son sus recursos y dónde se atascan, dónde son incapaces de abrir el horizonte a nuevas perspectivas, nuevas relaciones, para construir sus propios criterios de análisis, de percepción, de interpretación y de actuación. Segundo, autoestima, a quererse como son,
con sus debilidades y sus fortalezas, como son y, algo muy importante, cómo pueden llegar a ser, teniendo en cuenta la plasticidad que hemos dicho anteriormente del cerebro. El cerebro de cada niño es así por lo que ha construido hasta ese momento, pero puede llegar a ser algo totalmente distinto en función de lo que empiece a construir de ahora en adelante. Y el tercer aspecto, la autorregulación. Ir enseñando a los niños a que se autorregulen, a que vayan construyendo su propio y singular proyecto, superando las dificultades, las lagunas, las debilidades y, evidentemente, apoyándose fundamentalmente en sus fortalezas, en su talento, en su capacidad de creación, en su capacidad de enamorarse de lo que hace y por qué lo hace. Pues bien, si a mí me preguntáis personalmente cuál sería la función principal de la escuela del siglo XXI, yo diría ayudar a que cada niño y cada niña, de manera particular, vaya construyendo su propio proyecto singular, su propio proyecto de vida, personal, económico, político, social y profesional, académico y personal. Que vaya construyendo su propio proyecto, que vaya intentando descubrir qué le apasiona,